tardes. That's it. Make sure that works. Dice que eso es todo el español que va a usar. Bueno, sorry. Never Well, mind. Okay, I lied a little bit. So this is our first time here on Monday night, and we were asked to talk about for the family service. esta es la primera vez que se nos da la oportunidad de estar en un lunes por la noche para dirigirnos a las familias en Victoria. So hopefully this is something that will be useful for you, that will maybe touch your heart. Hopefully the Lord will show up and make this a rewarding time for all of us here. Pues sí, esperamos y primero Dios, esto va a ser un mensaje útil para cada uno de nosotros en el que el Espíritu de Dios va a hablar a nuestras vidas y nos va a enseñar algo este día. So we're going to be talking about, is this one? Hold on. Is that better? Is that on? It's on now. Yeah, That's yeah, okay. it's on. Okay. My fault. So we're going to be looking at in the book of Ephesians in chapter 5. This is something that's the structure of the family. I'm sure since it's a family night, you've probably heard this before. Vamos a estar hablando acerca de la estructura familiar, dice, vamos a leer en Efesios capítulo 5 y probablemente ese es un tema del que ya antes hemos escuchado un poco. But maybe if you hear it from a gringo, something will click. Maybe not. Pero probablemente esta noche igual usted encuentre algo nuevo. Okay. So let's start with verse 521. Vamos a leer en el versículo 21 del capítulo 5. Submitting to one another out of reverence for Christ. Cuando lo tengamos, hermanos, nos podemos poner de pie para que lo leamos, por favor. There's a few different translations here. Okay. This is 5, verse 21. Versículo 21. Submit to one another out of reverence for Christ. Leámoslo juntos, hermanos. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Okay? And let's just pray before we get moving. Vamos a orar. Lord, we thank you for this time to come together. Lord, we lift up our hearts and our minds to you, Lord, that you would touch us with your words. Lord, I ask that you would put your words into my mouth so that we could share them with everyone here. Señor, te agradecemos por esta noche la oportunidad de estar todos juntos para aprender algo. Padre, de manera especial pido que tú pongas tus palabras en mi boca, Señor, a la hora que yo las hablo. And Lord, we ask that we can take your word home with us tonight and apply it in our lives for the betterment of our families and for Señor, the glory of your Son, Jesus Christ. Y oramos también que podamos, Señor, tomar tus palabras y llevarlas con nosotros y ponerlas en práctica en nuestras familias. En el nombre de Jesús. Amén. Podemos sentar. Okay. Bueno, pueden sentarse, yo no. Okay, so this is a chapter in Ephesians that women don't like parts of it, men don't like parts of it, but it's God's word and it's the way that we're to live our lives. Dice que algo particular de este capítulo 5 de Efesios es que hay partes de este capítulo que a las mujeres no nos gusta escuchar. Igual hay algunos versículos que a los hombres no les gusta que se predique de eso, dice, pero lo importante a la larga es que es palabra que viene de Dios y es importante para todos. Okay. So we're going to go verse by verse here for a little bit. Vamos a leer algunos versos, no solamente el 21. Okay. So 21 again. Vamos a leer nuevamente el 21. Uno and 22. El 21 y el 22 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. And so I want to read those two verses together because submitting to your husbands, nobody wants to submit to anybody, first of all. Dice que decidió que leamos los dos versículos juntos porque cuando hablamos de sumisión, dice, es una palabra que generalmente a nadie le gusta, no solo a las casadas, pero nadie que realmente quiere someterse a la voluntad de alguien más. But the Bible's clear in the structure of a family that the man is the head and the woman is to submit to him. Pero dice, ya que vamos a hablar de la estructura familiar, la Biblia es clara cuando nos dice que el hombre es la cabeza de la familia y que las mujeres, dice, estamos para someternos a esa autoridad. The problem is us. Exacto. That's the problem.
That is exactly the problem. Exactamente ese es el problema. We want to be the boss. We like to be the boss. Que los hombres quieren ser los jefes y les gusta ser el jefe de la casa. But that's not what the Lord is talking about. Pero no es eso necesariamente lo que la Biblia está diciendo ahorita. There is a natural structure. There is a spiritual structure. The Father, Jesus submits to the Father. Man submits to Jesus. The woman submits to man. Entonces dice que hay una estructura definida, que es una estructura en el ámbito espiritual también, donde está Dios, el Padre, y su Hijo Jesucristo se somete a la voluntad de su Padre. Y luego dice, están los hombres que deben someter su voluntad a Jesucristo, y las mujeres igual debemos someternos al esposo en este caso. But even more importantly, the woman is to submit to the man because the man answers for the state of his family. Pero cuando habla de que la mujer se someta, dice, a su esposo, la razón principal es porque el hombre es el responsable de responderle a Dios por su familia, empezando por su esposa. If the man leads his family astray and doesn't take care of them and teach them the ways of the Lord and raise them up in the ways of the Lord, it's on his head. Porque si el hombre dice no está primero liderando a su familia como debe, no está ayudándolos a que aprendan, a que crezcan, conociendo la palabra de Dios, no les está realmente llevando por el camino que deben, a la larga esa es su responsabilidad como hombre. Okay, so there's a reason for it. It's not as much fun just cook for me, clean for me, do everything for me. That's not what it's about. Entonces dice, realmente es una gran responsabilidad, aunque a veces no lo vemos así, dice, los hombres no lo ven así, sino más bien desde el aspecto de que tengo a alguien que me cocine, alguien que lave mi ropa, alguien que haga esto y lo otro para mí, y no siempre ven, dice, el punto de vista de la responsabilidad. Now, I don't know how much anyone follows around the world, but Western Europe, the United States, Canada, much of South America, there's very big women's movements. We just had a march here a couple days ago. Entonces dice que él no sabe cuántos de nosotros realmente nos interesamos por las noticias a nivel internacional, pero sabemos que gran parte de Europa, dice Estados Unidos, Canadá, muchos países de Sudamérica también, están empujando mucho con la cuestión de los derechos de las mujeres. Y no hace mucho aquí en el país tuvimos una marcha en relación a eso, ¿verdad? En el Día Internacional de la Mujer. And it's creating a lot of troubles in countries, and countries are falling apart because families are falling apart. Y eso dice, aunque nosotros no lo vemos así, realmente está creando tanto problema que muchas familias realmente se están destruyendo cuando realmente no tomamos el rol que nos corresponde. And so this just came to me just real quick. This is Genesis. Y a raíz de eso, y se viene ahorita un verso a su mente, quiere que lo busquemos en Génesis. I just want to say, it's verse 16. I'm sorry, chapter 3, 16. Que sería Génesis 3:16. And I really only want the second half of it, but No. 16. 3:16. Yeah, today's the 86. Okay. Is yours different? Yeah, but I only want the, let me read this part. It's only the second half of the verse. It says, your desire shall be for your husband, and he shall rule over you. Dice que lo que vino ahorita a su mente es la última parte de este versículo, donde habla, dice, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Now that means equality or even superiority to your husband, not just that you want your husband in a sexual way or a loving way. It means that the desire is to be the boss, but he will rule over you. Entonces dice que cuando está hablando, no está hablando de un deseo de algo simplemente carnal o sexual, como muchas personas podrían interpretarlo, sino que está hablando del deseo de vida realmente hacia esta persona. And so this is what's going on in a lot of the world, in the United States, which I can speak of the most, obviously. Women want to be superior to men now. They don't want to be treated fairly. They don't want to be treated equally. They want to be superior to men. Y And entonces, it's not God's way. algo dice de lo que él podría hablar mucho, básicamente de lo que está pasando en Estados Unidos en cuanto a este movimiento donde las mujeres están levantándose para reclamar por sus derechos, pero no simplemente están pidiendo que sean tratadas igual que los hombres o que se valoren de igual manera, sino que a la larga están buscando sentirse que ellas pueden estar en control de la situación y tomar esa posición de cabeza en una familia. And one of the main reasons it's happened is because we've
perverted God's word, and now, at least for gringos and much of Western Europe, the leader of the house is whoever makes the money in the house. Y entonces dice la razón del por qué eso está pasando mucho en Estados Unidos, de lo que él conoce, dice, y muchos países en Europa tienen la misma situación, porque nosotros hemos distorsionado lo que la palabra de Dios nos dice, y ahora la gente entiende que el jefe de la casa va a ser quien provea más o quien produce más dinero, como que se siente en la condición de que ya puede decidir porque produce más. So it started out with equal pay for equal work, but it's moved into whoever makes more is the boss. And that's not the way the Word of God works. Entonces dice, todo empezó con que las mujeres reclamaban derechos similares y decían, bueno, si yo hago el mismo trabajo que él, yo debería de ganar un sueldo equivalente o un sueldo similar. Y entonces de esa manera la cosa ha ido escalando, al punto que ahora si la mujer dice, yo gano más mensualmente o mi salario es mayor, entonces yo debería de ser quien tome las decisiones en la casa. And this is spilling it over now into homosexuality and freeing up all types of perversions in the world, in the U.S. at least, all in the name of equal rights for everyone and trying to make everyone a racist, a sexist, a homophobe, etc. And it all came from equal rights for equal pay. Y tal vez nosotros no nos damos 30 years cuenta, ago. no nos damos cuenta, dice, pero el resultado que eso está teniendo, eso se está extendiendo a otros niveles, en el punto donde ya la homosexualidad y todo este tipo de conductas pervertidas, ¿verdad? Como la Biblia les llama, vienen y se unen a este ambiente cultural y social, donde, bueno, si yo tengo los mismos derechos, ahora yo puedo decidir en cuanto a esto, y vamos realmente distorsionando el plan original de Dios para la familia. And so it's really important that we restore in our own lives and our own families the proper order that God laid out for us. Entonces, dice, desde ese punto de vista, lo que él quiere llamar la atención es que es importante y necesario que como hijos de Dios restauremos el verdadero sentido de lo que la Biblia nos enseña en cuanto a cuál debe ser la estructura familiar. Because the culture from the Western world, from America or the Estados Unidos and Western Europe, it comes in through the TV, through the internet, through everything that we see here. So it's corrupting here too, so we have to be on guard. Y aunque esto se empezó en estos otros países tal vez hace 30 años o más, dice, no nos damos cuenta cómo poco a poco esto va metiéndose a nuestras casas a través de la televisión, de los programas que vemos. Culturalmente todo va cambiando, la sociedad va aceptando este tipo de valores, si es que les quieran llamar así, ¿verdad? Que son erróneos, y nosotros no nos damos cuenta que nuestras familias están siendo afectadas por algo que empezó hace mucho tiempo atrás en un lugar muy lejos de nuestro país, pero que por los medios de comunicación esto va llegando y nos está afectando a nuestras familias también. Okay. And so now let's go and read through 23 and 24. We've already talked about it. Vamos a regresar entonces ahora, dice Efesios 5, 23 y 24. los versículos 23 y 24. Y los leo para ustedes, hermanos. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. And so we've already talked about much of that already. Él ya mencionó algo acerca de esto, dice, del orden establecido. So I really want to move on now. But the point is, Christ submits to the Father. The church submits to Jesus. Men submit. Well, we all submit to Jesus, but men submit to Christ. Women submit to men. It's just the natural order of things. It's the holy order of things more than the natural. Entonces dice, lo importante aquí es que nosotros entendamos que hay un orden establecido, hay un orden santo, ¿verdad? Y es lo que mencionó antes, que Jesucristo se somete a su Padre. Dice, la iglesia, todos como miembros de la iglesia nos sometemos a la voluntad de Dios, pero dentro de la familia, dice, la mujer debe estar sujeta a su esposo. Okay. So now let's go to verse 25. Y vamos a ver ahora en el 25, dice el versículo 25. You want me to read it?
Yeah, just go ahead and read it. Ok, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Now, I think I love my wife. Ahora, él piensa que él ama a su esposa. I Dice. mean, I know I love her, but do I show her love? Do I love her the way God means? Dice, bueno, sí la amo, dice, pero realmente, ¿será que yo muestro ese amor en el sentido de que Dios espera que yo lo haga? Because it's easy to say, hey, baby, you look nice, Dice, es fácil decir, hey, bebé, hoy te ves bien bonita. right? And hold her hand and do the things that buy her flowers. Well, that's not so easy. But Dice que es fácil, dice, agarrarle a alguien de la mano, decirle un par de cosas bonitas, comprar flores, a veces eso no es tan fácil para algunos. Dice. But loving your wife is a lot more than just the nice things, the flattery. And I got to admit, I'm not nearly as good as most of the Latino men. Pero entonces dice, el amar a la esposa va mucho más allá que simple palabras bonitas o de ser tan amable con ella, va mucho más allá y él tiene que reconocer, dice que cuando habla de hombres latinos, él nada que ver, dice, los latinos están en otro rollo. I'm trying to learn though, but you Él guys está are. tratando de aprender de todos ustedes, dice. But loving your wife means listening to her, taking care of her, treating her as an equal, and only using your authority when it's absolutely necessary, when there's an impasse. Pero amar a su esposa, dice, implica algo que a muchos les cuesta, escucharla, dice, escuchar a su esposa, tratarla con cariño, dice, usar su autoridad solo cuando es sumamente necesario, que tiene que ejercer su voluntad. Because there's something that we have to recognize, that even though there's an order to our families, go ahead. Porque algo que tenemos que reconocer, dice, que aunque haya un orden establecido para las familias, This is not a separate value. God values men and women. We're sons and daughters of God, equal cohabitants in heaven, in eternity. entonces dice, Dios nos ha dado un orden establecido, pero eso no quiere decir que tengamos diferente valor delante de Él, porque como sus hijos e hijas todos tenemos el mismo valor para Él, pero dentro de la familia hay un orden que debemos de seguir. So the structure has nothing to do with worth. Entonces dice, la estructura familiar no tiene nada que ver con quién vale más que el otro. And so when the Bible tells us, husbands, love your wives, it Entonces says, cuando la Biblia dice, esposos, amen a sus esposas, as Christ loved the church. dice, así como Cristo ama a la iglesia. Christ died for the church before the church even existed. Dice, Cristo dio su vida por la iglesia aún antes que la iglesia existiera. Christ wasn't always nice and warm and, as we say, warm and fuzzy in English. Dice, pero también vemos que Jesucristo no fue siempre palabra bonita, ¿verdad? A veces hubo un poco de rudeza o firmeza, But Christ's love was clear. pero obviamente el amor era lo que predominaba, nos amaba And claramente. so our love for our wives needs to be more than just nice words. Entonces el amor hacia las esposas tiene que ir mucho más allá que decirle palabras bonitas cuando ella quiere escucharlas. It needs to really look at their needs and take care of their needs. Implica que usted como esposo ve las necesidades que ella tiene y procura solventarlas. And a lot of times as guys, we don't do that. Y muchas veces los hombres no hacen eso, dice. We're asking the women, God's telling the women to submit to us. Pero sí siempre quizás le dicen, bueno, Dios te dice que debes de someterte. But it's on our head to take care of our wives. And when it's our wives, it's our children as well. Y entonces dice, pero se le olvida que como cabeza su responsabilidad es cuidar de esta mujer y obviamente eso se extiende también a los hijos. And we are the ones that do answer for that in the end. Se nos olvida también, dice, que como hombres somos los que vamos a responder delante de Dios por esta familia. Now, there's something else interesting here, Algo más que es muy interesante en este pasaje is that we're told 3 times in these verses, husbands, love your wives. Si usted continúa leyendo unos versos más, dice, en 3 ocasiones dice, esposos amen a sus esposas. Esposo lo repite en 3 ocasiones, Because we need to hear it. porque necesitamos que alguien nos lo diga. Because love is not, we have some young people here, but love is not sex. Love is not romance. Love is a total care
and consideration of your wife. Entonces dice, necesitamos que alguien nos lo diga porque a veces nos confundimos. Amor no es solo una cuestión sexual, amor no es solo una cuestión romántica, va mucho más allá, es un cuidado completo de su esposa. And so we need to love our wives the way that Christ loved the church. Entonces volvemos y tenemos que amar a nuestra esposa de la misma forma como Cristo ama a la iglesia. And so I want to move on to where the structure came from a little bit. What time do we have to? Okay. So I want to move on to Genesis chapter 2. Dice que le gustaría regresar entonces a Génesis al capítulo 2. And we know the creation story. Man was created first. Conocemos la historia de la creación, dice cómo el hombre fue creado primero, antes que la mujer. And I'm just going to give a little bit of backstory. And so God created all the animals of the earth. And this is before Eve was here. Entonces Dios creó, dice, a todos los animales de la tierra aún antes de crear a Eva. And he named all of the animals, but he was still alone. Still what? He was still alone, even with all the animals. Entonces dice, aún cuando Dios creó todos los animales, creó a Adán, le dio una tarea por hacer, pero él seguía solo. And so the Lord created woman, and we're going to just go 21 to 24. Y entonces ahí vemos que es cuando Dios entonces creó a Eva, y esto lo vemos en los versículos del 21 al 24 del capítulo 2. You want me to read them? Yeah, or at least 22 to This 24. 22 to 24. Ok, vamos a leer, dice, del 22 al 24 y dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. And so we see that again in Corinthians. Y eso mismo... Well, I'm not going to talk about that. But we see that again in weddings. We see this verse 24. Y este versículo 24 dice, quizá lo hemos escuchado mucho porque en la boda generalmente la gente lo va a leer, ¿verdad? Por la ocasión. For this reason a man will leave his father and mother and be united to his wife, and they will become one flesh. Y escuchamos, ¿verdad? Que el hombre dejará a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. And then later, and we're not going to look up every one of these verses, but we also see that when recounting the creation story, it says that God created man, and then it says God created woman, and it says God, male and female, he created them. Y dice, aunque no vamos a ir leyendo todos los versículos que van a respaldar lo que él dice ahorita, pero algo que vemos, Dios creó al hombre, a la mujer, ¿verdad? Creó hombre y mujer, lo vemos más adelante en el capítulo, en el libro de Génesis, continúa hablando más adelante acerca de esta creación. And so, and he said, in the image of God, he created them. Y dice que los creó a ellos a la imagen de Dios. And so when we become one flesh, when we are a man and a woman, husband and wife, as one flesh, we are the completed image of God. Entonces on dice, earth. la idea también es que cuando nosotros nos casamos y nos unimos a nuestro esposo o esposa, nos volvemos uno hecho a la imagen de Dios. Now we're not God, so let me make No it quiere clear. decir que nos volvamos Dios, ¿verdad? Él quiere aclarar I want eso. to make sure we're clear on that. Solo quiere asegurar que no estamos confundiendo lo que él dice. But the perfect image of God, as far as humans go, is a husband and wife, the wife submitting to the husband and the husband perfectly loving the wife. Entonces ya vimos antes, dice que como Adán estaba solo, le hacía falta algo, ¿verdad? Y luego vemos que cuando se une van a ser una sola carne. Y volvemos al punto, si fueron hechos a imagen de Dios. Entonces como que aquí viene y se complementa todo el plan que ya Dios había trazado. And so this is where the beginning of it comes, all the way back in the creation, when man and women were created. Entonces podríamos decir que de aquí es donde empieza el plan de Dios para las familias. Todo de regreso hasta el Génesis, ¿verdad? Cuando hablamos de la creación, cómo Dios los creó. Now I want to look at Colossians 3:18 to 21.
Quiere que leamos otro versículo y está en Colosenses 3. 18. Colosenses capítulo 3, 18. el versículo 18. Okay. Yep. 21. Ok, We're going to do it one by one. del 18 al 21. Dice, vamos a leer primero el 18. Yeah, we don't even need to read them. I just Yeah. I want everybody to just look at these. If we can have them up there, that's great. Bueno, dice, si ya This está ahí, no lo vamos a leer. Dice, él solo va a mencionar algo acerca de cada uno de estos versículos. And this is the reason I want to go here is more. We've already read, "Wives, submit to your husbands, as is fitting in the Lord." It says here. Okay. Nosotros ya antes vimos, ¿verdad? Que la mujer dice que se someta a su esposo. Okay. But what I really want to look at here, because I want to stick to the men loving their wives, 29 is, love your wives and do not be harsh with them. Entonces dicen, el 18 está hablando de las casadas, ya mencionamos algo acerca de eso. Luego el 19 vuelve y, como lo dijo antes, lo repite, el hecho de que los maridos amen a su esposa, pero dice algo más, dice, y no seáis ásperos con ellas. So we're supposed to treat our wives with tenderness, not to be rough with them. When we hang out with the boys, it's easy to talk a certain way, to act a certain way. We're to treat the women, our wives, with more respect, with more gentleness, with more tenderness and more care. Dice que esto es muy interesante y es interesante que la Biblia lo menciona y era porque Dios sabía que los hombres necesitan escuchar esto. Dice que como hombres se acostumbran a que entre amigos se hacen todo tipo de bromas, se tratan muy bruscamente y muchas veces se les olvida que hay como que hacer un cambio ahí, ¿verdad? Cuando ella tiene una esposa, la forma en que debe de tratarla a ella debería de ser completamente diferente, con, pues yo dijera ternura, porque no encuentro la traducción para la palabra que él usó, tenderness, que es como suavidad, ternura, ¿verdad? Amabilidad. Y la Biblia es clara al decir no seas áspero con ella. And so, I want to keep going, and I want to show you something I find interesting in here anyway. Y quiero enseñarles algo que yo encuentro interesante Okay, en este pasaje, dice. Okay, go ahead and do 20, 20. Y en el versículo 20 habla de los hijos. Dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. And so here's the rest of the family. Y right? aquí viene el resto de la familia. Y si hemos hablado de esposo, esposa, aquí están los hijos. And children are to obey both of us. Y ahí está que los hijos tienen que obedecer a los dos, tanto al papá como a la mamá. Obey your parents. Dice, obedece a tus padres. And back in Proverbs it says, obey your parents so that it will go well with you. Y en Proverbios, si recordamos, dice que obedezcamos para que nos vaya bien. Dice que seamos de larga vida sobre la tierra. Okay, but I want to move on to 21 and then go back. Fathers, do not embitter your children or they will become discouraged. Y entonces dice, en el 20 le dice, obedece a tus padres, pero luego el 21 le habla a los padres y dice, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. And so I want to show you something real quick here. In 21, you don't read them, but 21, wives submit to your husbands. Just say that. 21. Yeah. Don't read the whole 19. thing. Just wives submit to your husbands. Ok, 21. entonces estamos, dice, él quiere I'm sorry, mencionar en esto. En el 18, 18 dice, esposas, sujétense a sus maridos, las casadas. 19, husbands, love your wives. En el 19 dice, esposo, ame a su esposa. Children, obey your parents. En el 20, hijos, obedezcan a sus padres. Fathers, do not embitter your children. Y en el 21 dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos. We have a message to the women to listen to their husbands, to submit to their husbands. Then the husband is told, don't treat your wife harsh. Entonces vemos, dice que la esposa claramente le dicen, sometete, pero al esposo le dice, tratala con dulzura. Then we have a message to the children to obey their parents. Y luego a los hijos les dice, obedezcan a sus padres. And then we have another message, fathers, do not embitter your children. Y luego le habla a los padres, que dice, no exasperéis a vuestros hijos. 2 times we're being told, don't be harsh. Y es como que a los hombres en 2 ocasiones les está diciendo, no seas rudo. It's different words when we're talking about our children. But as men, we tend to just I want this way. This is how it's going to be. Entonces dice, con los hijos usa la palabra exasperéis, pero es porque como hombres, dice, tienden a que tiene que ser, esta es mi forma, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo digo, y se les olvida la parte de la ternura que debe de ir involucrada en todo So the esto. wives are told to submit once, the children are told to obey once, but we're told to chill out a little bit twice. Entonces a las mujeres le dice que se someta
se lo dice una vez. A los hijos les dice, obedezcan, lo dice una vez. Pero a los hombres en 2 ocasiones le dice, hey, tranquilo, tranquilo. So, even in my house, I have rule number 3. Dice, aún él en su casa, él tiene algo que él llama la regla número 3. Now, this is more self-defense than trying to be harsh. Pero él lo usa más por defensa propia, le dice, no por ser rudo. And if you have children, you'll know why. Y si usted tiene hijos, usted va a entender el por qué lo hace. Dice. Papi, can I have this? Papi, can I do this? Y entonces, papi, ¿puedo dar esto? Papi, ¿me puedes conseguir esto? Papi, ¿puedo tener tal cosa? So rule number 3, when I say no, Entonces, cuando él dice que no, dice, they always say, ¿por qué? los niños preguntan, ¿y por qué? Cada vez que él dice no, la pregunta es ¿y por qué? So it's número 3. Y la respuesta de él es número 3. Do you need to translate it? Okay. Because I said so. Lo que significa porque yo digo. That's it. Y eso es todo. That's number 3. El número 3. Y es porque no quiere ser rudo, lo aclaro. Él no quiere ser brusco y decirle, yo digo que no, él dice número 3. Ya ellos entienden. It makes the kids not very happy. Y obviamente a los chicos no les gusta mucho, dice. But I don't have to be harsh. Pero usted no tiene que ser rudo cuando tiene que decir que no. There's no. No is no. Simplemente es no, pero él dice número 3. Y ya saben qué eso significa. No, I don't always say no. Ahora, él no siempre dice que no, dice, no crean tampoco que es un ogro. But the important thing, the important thing I want to point out is just that men need to know how to treat women with love, with respect, and to take care of them as the property, the helper that they are. And women need to know they are the helpers. And God blesses the whole family when both follow their roles. Amén. Entonces dice, lo importante aquí, a lo que yo quiero llamar la atención, dice es que los hombres necesitamos, esa es la palabra que, o sea, los hombres necesitan entender que deben de amar a sus esposas, ¿verdad? Necesitan entender que como cabezas de la casa eso significa responsabilidad, no solo por ellas, sino también por los hijos. Dice, y las mujeres debemos de entender que yo tengo que someterme a mi esposo. Y dice, lo maravilloso es que cuando la familia entiende esto, dice, cuando la pareja entiende esto, toda la familia es bendecida en el proceso. And a lot of times we don't fit the roles the way we're supposed to. Y muchas veces pasa que los roles que tenemos como que se nos cruzan y no los respetamos en la forma que deberíamos. And so the family gets disrupted. Lo que pasa es que estamos destruyendo ahí a la familia y se estamos distorsionando el concepto de familia. And the good thing about the Lord is that we can always start again. Y lo maravilloso de Dios dice que con Él siempre podemos empezar de nuevo. And so if we're a husband and we're not treating our wife properly, Si, por ejemplo, como esposo yo no estoy tratando a mi esposa correctamente o de la forma adecuada, if we're not loving our wives as the Lord asks us si to, no la estoy amando de la forma que la Biblia me pide que lo haga, we can change that today. nosotros a partir de hoy podríamos cambiar eso, dice. And if we're a wife that's, maybe the wife is making more money than the husband, Y por otro lado, si soy una esposa que no me estoy sometiendo, y tal vez en el ejemplo que él usaba, una mujer que está trayendo mayores ingresos a su casa, that doesn't change the structure. eso no cambia en nada la estructura de la familia. And the way to make our families work together is to come before the Lord and to confess whatever our sins are, whatever our shortcomings are, and ask for Him to forgive us and to help us. And ask our spouse, whether it be a husband, whether it be the wife. Entonces dice, porque el perfecto plan es que no importa de dónde los recursos vengan, o sea, Dios nos provee, no importa cuánto de un lado o del otro, a la larga como familias nos presentamos delante de Él con lo que tenemos, con lo que Él nos ha dado y pedimos que Él nos bendiga y que nos guíe para sabiamente poder utilizar las cosas. And so it's a daily thing to keep in mind. And it's a hard thing to remember, especially in those moments where one of us is not submitting and one of us is being harsh. Y usted dice que esto a veces se puede complicar porque hay momentos difíciles de tensión, ¿verdad? Y entonces ahí es donde necesitamos recordar este tipo de cosas. But this is where the families, where our churches start and grow and thrive, and where even countries start and grow and thrive. Y algo maravilloso también de esto es que cuando nuestras familias toman el rumbo correcto y empiezan a crecer, dice, de forma saludable, no necesariamente en aumentar en número, ¿verdad? Pero cuando las familias empiezan a crecer saludablemente,
eso viene e impacta a mi iglesia. Mi iglesia empieza a tener familias bendecidas, más de las que ya tenga, ¿verdad? Obviamente, dice, esto impacta a la sociedad en la que vivimos y por ende también nuestro país. And this is something that does come from the devil, and it's coming from the culture. The culture is falling apart spiritually in the world. And so we need to, as Christians and as members of our church, to hold tight and to try and promote proper families. Entonces dice que ya vimos que delante de Dios todos tenemos un valor como hijos o hijas suyas, pero culturalmente se está distorsionando todo, ¿verdad? Cuando vemos que la gente empieza a reclamar cosas que no es lo que la Biblia me está diciendo, debemos de reconocer que eso es algo que no viene de Dios. Obviamente es algo que viene de Satanás y con la intención de destruir nuestras familias. Entonces dice, nosotros necesitamos entender que en la medida que yo me encargo que mi familia tome el rumbo correcto, yo estoy ayudando para la extensión también del reino. And so I just want to leave you with that thought. This is of the devil. The Lord is in control, but we need to seek him and help us with our families. Entonces dice, yo quiero dejarlos con el pensamiento de que aun cuando Satanás está levantando todo tipo de ideologías para destruir nuestras familias, Dios sigue en control, ¿verdad? Él nunca ha perdido el control, pero igual nosotros necesitamos buscarle a Él y tratar de estar en sintonía con lo que Él ha establecido. Okay? And then that's it. Let's close in prayer. Entonces, y ya para terminar, vamos a orar, dice. El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús como tu Salvador personal. Invócale de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora te invitamos a que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en kilómetro 6,5, carretera a Los Planes de Renderos.